Buenos días, tardes o noches a cualquiera que me esté escuchando, soy Rinaldo y les voy a exponer la parte 2 de nuestro proyecto. Una aclaración que me gustaría hacer es que los autores de esta parte 2 son Leonardo Pérez Lugo y José Emilio González Mauleón. Decidimos hacer esto, dividir el proyecto en dos partes por cuestiones de tiempo, de espacio y de organización, así que nuestro equipo entero quedaría como yo, José Reinaldo Delgado González, Diego Emilio Hernández Alonso, Javier Alonso Badajoz Montenegro, José Emilio González Mauleón, Leonardo Pérez Lugo y Sol González Gascona. Disculpa si esto pudo haber generado algún tipo de confusión. Empecemos con la historia de Grecia. Inicios de la historia de Grecia. La civilización helénica de la Grecia antigua se extendió por la península balcánica, las islas del mar Egeo y las costas de la península de Anatolia, en la actual Turquía, constituyendo la llamada Helade. La civilización helénico-griega tiene su origen en las culturas cretense y micénica. Hacia el 2700 a.C. se desarrolló en la isla de Creta una rica y floreciente cultura comercial perteneciente a la Edad del Bronce. Esta cultura recibe el nombre de minoica o cretense. En torno al año 600 a.C., los aqueos, un pueblo de habla griega y de origen indoeuropeo, irrumpieron en el territorio de la Grecia continental, estableciéndose en el extremo noreste de la península del Peloponeso. Este pueblo llegó a dominar a los cretenses. Su ciudad más importante fue Micenas. Hacia el año 1200 a.C., otro pueblo de origen griego, los dorios, que utilizaban armas de hierro, se apoderaron de Grecia, derrotando a los micenios. La guerra de Troya, descrita por Homero en la Ilíada, fue probablemente uno de los conflictos bélicos que tuvieron relación con esta invasión. Esparta y Corinto se transformaron en las principales ciudades dóricas. Con los dorios empezó un periodo de retroceso cultural que se conoce con el nombre de Edad Oscura. Después de la conquista de los dorios, la vida en toda Grecia descendió a un nivel muy primitivo y así se mantuvo durante varios cientos de años. Sin embargo, después del siglo VIII y hasta el siglo VI a.C., periodo que se conoce como época arcaica, Grecia desarrolló y culminó una gran recuperación política, económica y cultural. Las nuevas colonias. Tal recuperación fue posible gracias a la organización en ciudades-estado, polis, y a la fundación de colonias en las costas de Asia Menor y del Mar Negro, en Sicilia, en el sur de Italia, en el sur de Francia y en el Levante español. Las nuevas colonias se convirtieron en polis políticamente independientes de la metrópoli, polis madre, pero mantuvieron estrechos vínculos religiosos, económicos y culturales. Estas colonias fueron uno de los factores de desarrollo económico de Grecia en este periodo. Los siglos V y IV a.C. corresponden al apogeo de las grandes ciudades-estado independientes, entre las que destacan las polis de Atenas y Esparta. Cada uno de estos grandes estados absorbió a sus débiles vecinos en una liga o confederación dirigida bajo su control. Esparta, estado militarizado y aristocrático, estableció su poder a base de conquistas y gobernó sus estados súbditos con un control muy estricto. La unificación del Ática, por el contrario, se realizó de forma pacífica y de mutuo acuerdo bajo la dirección de Atenas. El mundo helenístico. Aprovechando la confusión y debilidad de los contendientes en las guerras del Peloponeso, el rey Filipo II de Macedonia convirtió su reino en la nueva potencia de la Helade. Macedonia no estaba desgastada por las luchas y disponía de recursos naturales, cereales, oro y madera. La batalla de Queronea, 638 a.C., le permitió anexionarse Atenas y Tebas. Tras la muerte de Filipo II, su hijo Alejandro Magno conquistó Persia y dirigió sus ejércitos hacia Egipto y la India, formando un gran imperio. Tras su muerte en Babilonia en 323 a.C., sus generales se repartieron sus posesiones con Alejandro desaparecido. Sin embargo, su cultura no desapareció, pues se fusionó con la oriental, dando origen al mundo helenístico. Principales personajes. La cultura griega tiene bastantes personajes importantes y que pues han aportado bastante a la historia. Entre ellos tenemos a Homero. Este personaje ha sido y es actualmente reconocido por ser el autor más importante de todos los tiempos, ya que influyó de gran manera en las artes y la literatura. Se especializaba en hacer poemas, pero también en redactar una
de sus más importantes obras, como lo fueron la Odisea y la Ilíada. Pericles fue uno o el mejor político de la antigua Grecia, ya que, cuando era la máxima autoridad junto con su gobierno, Atenas vivió sus años de conquista más preciados. Su mandato duró aproximadamente 30 años. Alejandro Magno. Esta persona influyó por su interés en la geografía, botánica y zoología. Cuando este muere, 323 a.C., se da fin a la época clásica e inicia la época helenística. Aristóteles nació en Macedonia, en la ciudad de Estagira, cuando éste se le envía a Grecia con el propósito de ser discípulo de Platón, para después convertirse en el filósofo griego más importante. Platón. Platón fue el fundador de la filosofía como una ciencia que podía ser estudiada. Era seguidor de Sócrates. Su más grande legado fue la Academia de Atenas. Y tenemos a Sócrates, nacido en Atenas en el año 470 a.C. Este personaje dedicó su vida a la ética que poseía o podía poseer el ser humano. Esta persona fundió el periodo antropológico, el cual consistía en que el ser humano aspira a la felicidad y hacia ello aspiran sus acciones. Aquí están las bibliografías de los temas eh, que acabo de exponer. Esto sería todo por mi parte, gracias por su atención.